Continuamos con nuestro proyecto de reforma íntima del Evangelio según el Espiritismo. El día de hoy vamos a ver dos emociones, dos sentimientos, dos estados de conciencia que definitivamente nos atrasan, nos impiden evolucionar y que si los poseemos dentro de nosotros es como ubicarnos en un estado de conciencia muy primitivo. Estamos hablando del odio y de la venganza, y en contraposición una virtud a la que debemos aspirar al erradicar estos, que es la piedad. Entonces vamos a comenzar leyendo estos conceptos que están en el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 12, que se llama Amad a vuestros enemigos. Comenzamos con la venganza. Nos dice: la venganza es uno de los últimos restos de las costumbres bárbaras que tienden a desaparecer entre los hombres. Constituye, al igual que el duelo, uno de los postreros vestigios de las costumbres salvajes, por efecto de las cuales se debatía la humanidad al comienzo de la era cristiana. A eso se debe que la venganza sea un indicio cierto del estado de atraso de los hombres que se entregan a ella, así como de los espíritus que todavía la inspiran. ¿Lo ven? Es un rastro de atraso de los hombres. Dice: por consiguiente, amigos míos, ese sentimiento jamás debe hacer vibrar el corazón de quien se diga y se proclame espírita. Un espírita jamás debe de sentir, debe de vengarse. Puedes, a veces como ser humano es normal tener todavía rastros de esas malas inclinaciones, es normal tener de repente esos sentimientos no tan buenos que embargan el alma, porque son muchas vidas, muchos años de programaciones mentales y emocionales que vibran así en esos sentimientos. Entonces deshacerte de ellos no es tan fácil como simplemente quererlo. Implica mucha fuerza de voluntad, mucho trabajo, implica a veces muchas vidas. Entonces no te califiques a ti mismo porque de repente tuviste un impulso de venganza. Lo que importa es que no lo lleves a cabo. Eso ya es un avance. Yo sé que no eliminas esos impulsos de la noche a la mañana, ¿no? Pero el chiste de un buen espíritu, de un buen cristiano, es que tanta fuerza de voluntad le pone a ir en contra de esas malas inclinaciones, y que a pesar de que a veces digas: ¡ay, qué ganas de devolverte la patada que me diste!, ¿no? Hablando en el sentido figurado, y no lo haces, y a pesar de todo no lo haces, aunque hayas tenido ese sentimiento de decir: Dios, no lo voy a hacer por decisión propia. Eso también es muy valioso. No podemos ser totalmente virtuosos de la noche a la mañana, pero sí podemos ir luchando poco a poco, ¿no? Entonces ningún ser que se diga espírita o que se diga cristiano puede complacerse en la venganza, decir: sí, me voy a vengar y voy a premeditar y voy a hacer todo esto. Ya no estamos en esa categoría, ya vamos en otra dirección. Eso es lo que nos dice aquí, ¿no? Dice: ese sentimiento jamás debe hacer vibrar el corazón de quien se diga y se proclame espírita. Vengarse, bien lo sabéis, es tan contrario a esta prescripción de Cristo: perdonad a vuestros enemigos, que quien rehúsa perdonar no solamente no es espírita, sino tampoco es cristiano. Quien se rehúsa a perdonar. Ya hablaremos en un capítulo completo sobre el perdón y las etapas del perdón, que es exactamente como lo que les acabo de decir. El perdón verdadero, auténtico, no se da a la primera. Quien diga que sí, pues muy probablemente te esté mintiendo, ¿no? Porque aquí estamos en un planeta de expiación y pruebas, y hay muy pocos virtuosos que digan realmente, o que puedan realmente dar ese perdón auténtico en una primera instancia, ¿no? A la mayoría de los seres humanos de carne y hueso eso nos cuesta trabajo, y vamos aprendiendo por etapas a ir dando ese perdón, ¿no? Nuestro nivel más inicial de dar el perdón es no devolver el mal que nos hicieron, y el Evangelio el otro día nos hablaba de eso, ¿no? Con eso ya amas a tus enemigos, no devolviéndoles el mal que les hiciste. Quizás no se te ha olvidado, quizás no, todavía tengas ahí el dolorcito, quizás todavía recuerdas, todavía no es el perdón más virtuoso, más elevado, pero es un inicio.
Entonces dice, ningún espíritu, ningún cristiano que le rehuya al perdón es realmente espíritu y cristiano. No le debemos rehuir, simplemente le entramos con prudencia, digo yo, sin fanatismo, sin extremos. Hay que saber leernos a nosotros mismos, en qué estado de conciencia estamos, porque a veces cuando empieza uno esta cuestión de la conciencia del espíritu, nos vamos al fanatismo creyendo que ya estamos al top, ¿no? O sea, los ángeles y nosotros ya vibramos casi, y nos creemos en ese estado de perfección, y viene la tremenda decepción cuando fallamos, cuando todavía sentimos estas emociones que nos atoran. Entonces, si desde un inicio ponemos los pies en la tierra y decimos, ok, sí quiero aspirar a eso, pero sé que me va a llevar vida lograrlo, pues entonces me ubico como ser humano que soy, con las emociones que tengo, y poco a poco las voy trabajando. Entonces más te vale no negar esas emociones negativas que tienes, aceptarlas, abrazarlas, trabajarlas y luchar en contra de ellas, de ceder ante esas malas inclinaciones, ¿no? Sin fanatismo, les digo, pero no huirle al perdonar, sino irlo haciendo por etapas. Nos dice, la venganza es una inspiración más funesta aún, porque la falsedad y la bajeza son sus asiduas compañeras. En efecto, aquel que se entrega a esa fatal y ciega pasión casi nunca lo hace a cielo descubierto. Cuando es el más fuerte, se lanza como una fiera sobre el que considera su enemigo, puesto que la presencia de éste enciende su pasión, su cólera, su odio. No obstante, la mayoría de las veces asume una apariencia hipócrita, porque oculta en lo más hondo de su corazón los malos sentimientos que lo animan. Elige caminos sesgados, persigue entre las sombras a su enemigo, que no desconfía, y aguarda el momento propicio para atacarlo sin peligro. Se oculta de él, pero lo acecha en forma permanente, le tiende trampas aborrecibles, y si encontrara la ocasión vertería veneno en su copa. Qué triste leer esto, y quizás unos años atrás yo les diría, ay no, eso es de telenovela, eso es de un cuento, eso es de una película de Hollywood, esos malvados, esos villanos que de verdad están viendo una oportunidad para atacarte, para sigilosamente hacerte eso. Eso ya no pasa, porque yo antes tenía esta, ¿cómo le llamamos? Inocencia, que con la que todos llegamos al mundo, ¿no? Pero que tarde o temprano se nos cae esa venda de los ojos y vemos el mundo tal cual es. Quizás yo me tardé mucho, me tardé mucho en quitarme esa inocencia, pero el mundo me la quitó, ¿no? Y me di cuenta que sí, en efecto se da. En la vida se da que cuando dicen que la verdad supera la ficción, es muy cierto. Hay personas con esa necesidad de armar estas tramas, estas cosas tan feas, y como dice aquí, es que si fuera posible hasta veneno te pondrían en la copa, que están ahí disfrazados de amigos, que están ahí, como dice, ocultos, ¿no? Dice, cuando son fuertes, cuando es un enemigo que se considera más fuerte que tú, se lanza por encima de ti, ¿no? Que tiene poder, que todo, y que sabe que va a ganar, se lanza por encima de ti y te destroza. Pero cuando no, lo hace oculto. Lo hace oculto tras una máscara de amistad, tras una máscara de cercanía, y va metiéndose para urdir estas tramas que te lleven a ti a caer. Y eso me parecería, les digo antes, una mentira, hasta que me tocó vivirlo. Y en efecto, existe y está. Y hay almas tan primitivas que no soportan ver el brillo en otra persona, que no soportan ver tu brillo, tu sonrisa, tu entrega, tu inocencia, incluso esa inocencia que tienes, esa chispa especial que todos tenemos, que nos hace brillar. Eso es lo que más te envidian, y llegan como reptiles, ¿no? A querer envenenar tu vida y a querer tumbarte al nivel a los que estas almas están. Es muy triste, pero sí hay quienes les encanta y se regodean en armar este tipo de tramas absurdas de venganza contra algo que es nada más un existir. A veces el existir, el respirar, el ser una persona feliz,
simplemente eso es suficiente para molestar a alguien, porque muchas veces tú puedes decir, es que yo no le hago nada mal a nadie, ni esto, o sea, ¿por qué esa persona se considera mi enemigo? No, a veces no hay razón, así de absurdo es esto, no hay ninguna razón, a veces simplemente es lo que eres, lo que representas, y se van en contra de eso. Y escarbándole más, pues también son enemigos del pasado. No debe de haber una historia, algo de otras vidas que los une y que están metidos ahí. El chiste es que tú como espírita, que ya conoces estas grandes verdades, que ya sabes cómo se mueven las energías y que nada es de a gratis, que todo pasa por algo, aprendas a identificar esto. Entonces cuando tengas de frente así una persona, un enemigo, o que lo veas, que lo detectes, aunque esté ahí invisible, que sí los detecta uno, ya con la experiencia los detecta uno, sepas decir, pues, ¿qué te hice, no? ¿Qué te hice en el pasado que estarás así? Pero el chiste es que no te vuelvas a involucrar, porque alguno de los dos tiene que madurar lo suficiente para romper con esos lazos que están uniéndolos negativamente, ¿no? Si tú no reaccionas, si tú lo dejas pasar, si tú lo disculpas, si tú mejor evades a esa persona que sabes que crea conflicto, es mucho mejor. Es mucho mejor para no hacer que esos lazos kármicos se hagan más grandes, ¿no? Y continúen la historia una y otra vez, en otra y otra vida, que hemos visto, ¿no?, sobrados ejemplos en la literatura espírita, de personas que se enganchan así y uno responde y el otro ataca y entonces se va haciendo más grande y más grande y más grande, entonces no tiene fin. Pero si tú ya despiertas a la conciencia y captas eso, dices, es que no me voy a involucrar, voy a elegir qué batallas quiero pelear, y esta en definitiva no quiero pelear. Quizás pases por ser el débil, pases por ser el tonto, el que aguanta todo, el que, si a mí, el otro dicen, si a mí me hubieran hecho esto, conmigo se topan con pared, porque yo sí hubiera hecho, yo sí hubiera respondido, yo sí le hubiera golpeado, yo sí. Está bien, pero yo no, porque yo soy un ser consciente, porque me estoy dando cuenta de cosas que a lo mejor el otro no, porque estoy viendo más allá y sé lo que me conviene, y no me conviene involucrarme con alguien que se considera mi enemigo. Él se considera mi enemigo, yo lo considero un alma que está en su proceso, que no ha tenido su despertar, que no ha podido aprender, que por ahí no va el asunto. Si yo realmente quiero evolucionar, no puedo permitir que mi humanidad, hablando en el término de nuestras debilidades humanas, que mis debilidades humanas se pongan por encima de mi conciencia y de lo que aspiro a hacer. Entonces aquí ya es una decisión personal. Tú ya conscientemente decides no involucrarte con estos que se consideran tus enemigos. Es decir, no le voy a dar energía, no me voy a involucrar, porque yo estoy en el camino de la evolución y es mi libre decisión. Nos dice, en el caso de que su odio no llegue a tales extremos, lo ataca entonces en su honor y en sus afectos. O sea, ¿cuántas veces no hemos visto? O sea, no te puedo tumbar, pero entonces me voy a unir con otros que tengan la misma envidia, el mismo nivel de conciencia primitivo que yo, para empezar a socavarte, para atacar tu honor, para hablar de ti, para bajarte a nuestro nivel, porque como nosotros no podemos subir al tuyo, entonces hay que bajarte a ti, a nuestro nivel, hay que embarrarte del mismo lodo en el que nos estamos embarrando. De verdad, hay seres humanos especialistas en esa situación. Dice, no retrocede ante la calumnia. Claro que no, utiliza la mentira, la calumnia, todo lo que sea para acabar contigo. Y sus insinuaciones pérfidas, hábilmente desparramadas por todas partes, crecen a su paso. Yo les digo que van envenenando lo que tocan, envenenando por donde pasan. Hay personas de verdad que a donde llegan crean problemas, a donde llegan crean enemigos. Todo el mundo está en su contra. No son ellos, es todo el mundo que está en su contra. Pero a donde llegan van sembrando la discordia. De ese modo, cuando el perseguido se presenta en los lugares por donde pasó el aliento envenenado de su perseguidor, se lleva la sorpresa de encontrar rostros indiferentes donde otras veces los recibían con semblantes amistosos y benévolos, y queda estupefacto cuando las manos que antes se le tendían ahora se niegan a tomar las suyas.
Y en efecto, en el caso que les cuento, pues así me pasó, ¿no? De repente la gente empezaba a actuar rara conmigo y te das cuenta que ya hubo alguien que sembró veneno y que sembró discordia. Y que la gente simplemente juzga y actúa en consecuencia. Jamás tienen la madurez de decir no voy a juzgar, no eso, no lo otro, ¿no? Rara vez te encuentras a alguien con esa madurez que no se deje llevar por todos esta siembra de venenos. Y aquí donde dice que las manos que antes te tendían ahora te rechazan, me recuerda precisamente, acabamos de pasar ahorita la Semana Santa, cuando pasamos el Domingo de Ramos. Me recuerda eso. Yo ese día decía, ¿qué enseñanza espírita tiene para mí esa vivencia del Domingo de Ramos? Y recordaba una frase muy, muy bien dicha que decía Divaldo de ese día, ¿no? Reciben al Maestro muchos en Jerusalén con palmas, con aplausos, con vítores, es nuestro Mesías, etcétera, etcétera. Lo alababan. Los mismos que lo alabaron, los mismos que lo aplaudieron, los mismos que lo vitoreaban, a la siguiente semana lo estaban crucificando. Los mismos. Entonces, que no se te olvide, todos aquellos que un día te aplauden pueden ser los que un día también te señalen. Que así es la vida, ¿no? Para que tengas muy en cuenta eso, ¿no? Y siempre andar con humildad, porque los mismos que te aplauden son los mismos que después te señalan o te crucifican. Por último, se siente anonadado cuando verifica que sus más queridos amigos y parientes se apartan y lo evitan. El cobarde que se venga de esa manera es 100 veces más culpable que aquel que enfrenta a su enemigo y lo insulta a la cara. Hacer las cosas escondidas tras una máscara es 100 veces más culpable que enfrentar a tu enemigo cara a cara. Dice, acabemos pues con esas costumbres salvajes, acabemos con esos hábitos perimidos. El espírita que hoy pretendiese ejercer el derecho de vengarse sería indigno de pertenecer por más tiempo a la falange que eligió para sí esta divisa. Fuera de la caridad no hay salvación. Pero no debo detenerme en la idea de que un miembro de la gran familia espírita sea capaz en lo sucesivo de ceder al impulso de la venganza, sino por el contrario al de perdonar. Eso lo dijo el espíritu de Jules Olivier en París en 1862. Fuera de la caridad no hay salvación. Y definitivamente el perdonar la ofensa es de las mayores caridades que se puede hacer. Y muchos dicen, no, es que el perdonar es ponerte en el banquillo de que tú eres superior. ¿Quién eres tú para perdonarle que a nadie? Eso no es humilde. Yo no lo veo por el lado de eso, así como con esa lectura, pues yo lo veo que el perdonar para mí es tener la habilidad de leer al otro, de comprender al otro, de comprender sus porqués. Para mí, para poder perdonar a alguien, para poder superar el dolor que alguien me hizo pasar, tengo que hacer el ejercicio de comprender sus grandes porqués. No venganza, no nada. Simplemente seguir la doctrina espírita y es lo que podemos hacer para cualquier situación difícil que tengan ustedes. Es eso. Tratar de comprender qué está pasando el otro para actuar de esa manera. Eso nos va a ayudar a perdonarle un poco. Decían por ahí, ¿no? El conocer a tu enemigo te hace quererle un poco. Pues para quererle un poco. No le devolvemos el mal que nos hizo y al contrario tratamos de comprender sus porqués. ¿Por qué está haciendo lo que está haciendo? Y así ya no nos involucramos más. Cuando avance más en esto les platicaré para saber qué más se hace para liberarse de un dolor tan grande. ¿Qué más? Por ahorita es lo que yo tengo claro. No devolver el mal y analizar a este ser que se considera nuestro enemigo. ¿Por qué? ¿Qué dolores le provocó en la vida que llegó así a amargar su alma de esta manera?
Esa es la primera parte, la venganza. Ahora vamos a continuar leyendo sobre el odio. En cuanto al odio, dice: amaos unos a otros y seréis felices. Procurad sobre todo amar a los que os inspiran indiferencia, odio o desprecio. O sea, imagínate. O sea, lo que estamos diciendo, ¿no? Todavía hay que ver cuál es el siguiente paso. Y el siguiente paso es: procura amar a los que te inspiran indiferencia, odio o desprecio. Procura amarlos. Es bien fácil amar a los que te aman, a los que se portan bien contigo, a los que te dan razones para amar. Hay gente que simplemente se da a querer, pero hay otros que nos cuesta, ¿no? Hay que intentar amar. Dios santo. Dicen: Cristo, a quien debéis considerar vuestro modelo, os dio ese ejemplo de abnegación. Misionero de amor, Él amó hasta dar su sangre y su vida. El sacrificio que os obliga a amar a los que ultrajan y os persiguen es penoso, pero eso es precisamente lo que os hace superiores a ellos. Es precisamente tu capacidad de amar lo que te hace superior a estas almas primitivas. Y una manera ya de amarles, nos dice el Evangelio, una manera ya de amarles es no devolverles el mal, ¿verdad? Porque ¿cuántos hay que apenas a la primera ofensa la devuelven? A mí no me vas a andar diciendo toma, a mí no me vas a, ¿verdad? Entonces ya, un espíritu que no devuelve el mal que le hicieron, ya está amando. Dice: si los aborrecéis como ellos os aborrecen, no valdrías más que ellos. Amarlos es la hostia sin mancha que ofrecéis a Dios en el altar de vuestros corazones, hostia de agradable aroma cuya fragancia asciende hasta Él. Aunque la ley de amor prescriba que amemos indistintamente a todos nuestros hermanos, no protege al corazón contra los malos procederes. Por el contrario, esa es la prueba más penosa. Bien, lo sé, pues durante mi última existencia terrenal experimenté esa tortura. Con todo, Dios existe y castiga tanto en esta vida como en la otra a los que transgreden la ley del amor. No olvidéis, queridos hijos, que el amor os aproxima a Dios, mientras que el odio os aparta de Él. Lo dijo el espíritu de Fenelón en Burdeos en 1861. Bueno, aquí yo cambiaría esto de Dios castiga, porque Dios no castiga. Dios creó las leyes universales y nos dijo cómo funcionan. Nosotros, al transgredir las leyes de Dios, estamos infringiendo y entonces entramos en desequilibrio. El karma solo es regresar al equilibrio con la ley de Dios. Cometes una falta, esa misma falta te va a perseguir hasta que logres de nuevo el equilibrio. No es un castigo de Dios. Dios puso las leyes, Dios puso las reglas. Si tú las infringes, tienes una consecuencia. Es lo único que difiero de él, de no usar la palabra castigo. Hay que usar ese término, esa palabra con mucha prudencia en la doctrina espírita, porque Dios no es un Dios de castigo, ¿ok? Pero sí nos habla de que ese es el siguiente paso, ¿verdad? Fíjate que rápido contestan, les digo que esto es magia del Evangelio. Ama a las personas que te provocan indiferencia, que te provocan dolor. Ámalas. Pero te dice ámalas, no estés ahí, no te pongas de tapete, no te martirices, no te hagas el mártir, estar ahí recibiendo golpes. El otro día me comentaba una compañera aquí en los comentarios, en el apartado de saber sufrir. Decía, entonces si una mujer le pone sus golpizas el marido, ella tiene que saber sufrirlas para estar bien con Dios. Pues claro que no. No va en ese sentido. Dios no quiere mártires, Dios no quiere mujeres golpeadas, Dios no quiere eso. Claro que no, sentido común, claro que no. Si yo te perdono, si yo te comprendo, tuviste una infancia difícil, eres alcohólico, lo que sea, te comprendo, pero de lejitos, de lejitos. Hay que preservar la integridad física y la integridad espiritual. Una mujer que se queda ahí en esas circunstancias, se le va muriendo el espíritu. Y no tiene sentido. No tiene sentido. La culpa del otro incluso va a ser más grande. Imagínate estar matándole el espíritu a una persona. No tiene sentido. Entonces sí, amemos y perdonemos, pero no nos pongamos en posición de que nos vuelvan a dañar. Eso es lo que digo yo.
Vamos a continuar ahora con lo siguiente. ¿Qué es la piedad? Vamos a ver qué nos dice sobre la piedad. La piedad es la virtud que más os aproxima a los ángeles. Hermana de la caridad, os conduce a Dios. ¡Ah, qué cosas! Dejad que vuestro corazón se enternezca ante el espectáculo de las miserias y los padecimientos de vuestros semejantes. Imagínate, que tu corazón se enternezca ante el espectáculo de las miserias y padecimientos de vuestros semejantes. Cuando logras ver eso, cuando estás en una situación, a veces a mí me ha tocado una situación casi inverosímil, que ves a las almas en su primitivismo cayendo en ese espectáculo de degradación de sí mismas, y que puedes alejarte del dolor, salirte como de la escena y ver y decir: pobre alma, cómo estás sufriendo, qué espectáculo de decadencia estás dando, qué indigno es para un alma creada por el gran Señor del universo estar así como estás, tus procedimientos, tus palabras. Entonces te viene a la mente lo que dijo el maestro: perdónalo, porque no saben lo que hacen. Cuando puedes decir es que no sabes lo que estás haciendo y sientes misericordia porque el que se está equivocando, en vez de tú sentirte ofendido, de tú sentir el ardor de que te duele, de que te hacen, sientes misericordia por ese ser que se está degradando. Se enternece tu alma y dices: pobre alma, ¿no? Y eso es lo que nos está refiriendo aquí. Dice, esa es piedad que estás sintiendo por ellos, ¿no? Cuando vuestro corazón se enternezca ante el espectáculo de las miserias y los padecimientos de vuestros semejantes. Vuestras lágrimas son un bálsamo que derramáis en sus heridas, y cuando a través de una dulce simpatía llegáis a infundirles la esperanza y la resignación, cuánto encanto experimentáis. O sea que en vez de ser ese veneno, ese veneno que enardece más al otro que está experimentando ese dolor, en vez de ser ese otro puñal clavado que lo vas a enardecer más, eres el bálsamo que cura sus heridas. Ahí hay algo, ¿no? Ahí hay algo, cuando son tus lágrimas, cuando tu ternura es el bálsamo para el que está sufriendo. Dice, qué grandeza se siente ahí, ¿no? Cuánto encanto experimentáis. Es verdad que ese encanto conlleva cierta amargura, porque nace junto a la desgracia. No obstante, así como no se posee la acrimonia de los goces mundanos, tampoco es portador de las pungentes decepciones del vacío que esos goces dejan en pos de sí. En un encanto cuya delicadeza penetrante regocija el alma, la piedad. Cuando eres capaz de sentir esa piedad, cuando eres capaz de sublimarte, de elevarte por encima de estos sentimientos mundanos humanos, que son muy normales, en nuestro mundo son muy normales, pero cuando eres capaz de elevarte, tú mismo sientes que flotas, tú mismo sientes esa grandeza, ese crecer, ese ensancharse el amor en ti, y te sientes que abarcas todo, que todo lo puedes, que nada te destruye, que eres fuerte, que Dios está contigo, te sientes acompañada, sientes que la espalda, yo siento así en la espalda como una manta calientita, como un abrazo calientito, como una energía así que te dicen: aquí estamos, somos tu fuerza, todos tus guías espirituales. Cuando logras eso, que es bien difícil, ¿no? Que no nos involucramos con el otro, que no nos enganchamos a la desgracia del otro. La piedad. Dice, cuando se siente intensamente la piedad, es amor. El amor es devoción. La devoción es el olvido de uno mismo, y ese olvido, esa abnegación en favor de los que sufren, es la virtud por excelencia. O sea, claro, ¿no? Claramente lo dice.
el olvido de ti mismo, de que no te importa, no estoy sufriendo yo, no me estás lastimando a mí, o lo que me lastimaste a mí, eso no importa, porque ya no le doy peso dentro de mí, ya no me lastima, me olvido de mí para poder darte un consuelo. Es a lo que tenemos que llegar como trabajadores de la luz, como servidores de la luz. ¿Cómo rayos tú puedes ayudar a otra persona si todavía tú estás con las heridas sangrando, ¿no? Como que te tienes que dar los primeros auxilios a ti para poder auxiliar al otro. Ya no te tiene que doler tanto a ti para poder curar un poco el dolor del otro. Pero es un proceso. Ahí vamos, poco a poquito, ¿no? Dice: esa abnegación en favor de los que sufren es la virtud por excelencia, la que el divino Mesías practicó durante toda su vida, la que predicó en su doctrina sagrada y sublime. Cuando esa doctrina sea restablecida en su primitiva pureza, cuando sea aceptada por todos los pueblos, llevará la felicidad a la tierra y hará que reine en ella la concordia, la paz y el amor. El sentimiento más apropiado para haceros progresar, aquel mediante el cual domináis en vosotros el egoísmo y el orgullo, aquel que predispone vuestra alma a la humildad, a la beneficencia y el amor al prójimo, es la piedad. Esa piedad que os conmueve hasta las entrañas cuando veis los padecimientos de vuestros hermanos, que os impulsa a tenderles la mano para socorrerlos y os arranca lágrimas de simpatía. Por consiguiente, nunca sofoquéis en vuestros corazones esa emoción celestial, ni procedáis como los egoístas empedernidos que se apartan de los afligidos porque el espectáculo de sus miserias perturbaría durante algunos instantes su alegre existencia. Es como comentaba... les voy a adelantar ya a comentar sobre la tercera parte de Parias en Redención. Pero sí, ahí comenta un personaje, el Dr. Oscar, que veía a esta mujer, ¿no?, indigente con necesidades y la gente pasaba a su alrededor y prefieren voltear hacia otro lado para no ver el sufrimiento humano, porque me causa dolor, entonces mejor ignoro. Como me causa dolor, mejor ignoro. En vez de hacer caso a tus sentimientos de piedad y dar una ayuda y ofrecer una ayuda, tú ignoras. Entonces estás ignorando y estás por tu libre albedrío dejando la oportunidad de que tu amor crezca, de que tu espíritu crezca, ¿no? Entonces es lo que nos dice: aquellos egoístas empedernidos que se apartan de los afligidos porque el espectáculo de sus miserias perturbaría durante algunos instantes su alegre existencia. Temed permanecer indiferentes cuando podéis ser útiles. La tranquilidad que se adquiere al precio de la indiferencia culposa es la tranquilidad del mar muerto, que oculta en el fondo de sus aguas el fango fétido y la putrefacción. Dice, pues sí, te causa dolor ver a los indigentes, te causa dolor ver a los heridos, te causa dolor ver las miserias humanas, y entonces mejor volteas para otro lado. Esa tranquilidad, pues sí, vas a estar tranquilo porque no ves, pero en realidad es una tranquilidad con el costo de un alma insensible. Entonces te dice, mejor haz caso a esa piedad y haz algo, ponte en acción, haz la caridad. Con todo, cuán lejos se halla la piedad de causar la perturbación y el disgusto ante los que se espanta el egoísta. Es cierto que el alma experimenta al contacto con la desgracia ajena una opresión natural y profunda que estremece todo vuestro ser y lo conmueve penosamente, haciendo que se retraiga en sí mismo. Lo que les digo, te duele el mundo. Cuando empiezas a aperturar tu conciencia y hacerte más consciente, te duele el mundo, te duele la miseria y ya no puedes voltear hacia otro lado. Eso es cierto, eso pasa, sí te conmueve, sí te duele. Grande es, no obstante, la compensación cuando conseguís infundir el valor y esperanza a un hermano en desgracia. Si superas ese dolor y ayudas, la compensación es el agradecimiento de la persona a la que ayudaste, que se enternece cuando una mano amiga aprieta la suya y cuya mirada húmeda por la emoción y el reconocimiento se dirige a vosotros dócilmente, antes de elevarse hacia el cielo en agradecimiento por haberle enviado un consuelo, un amparo. La piedad es la melancólica pero celestial precursora de la caridad, es la primera de las virtudes que la tiene por hermana, y cuyos beneficios
ella anticipa y dignifica la piedad, hermana de la caridad. Eso lo dijo el espíritu de Miguel en Burdeos en 1862. Pues bueno, muy redonda la enseñanza, ¿no? Muy completa. Quitarnos los odios, no albergar deseos de venganza, amar al prójimo y dejar que nuestros corazones se inunden con la piedad, la empatía por el otro, el enternecerte, el sensibilizarte por los males de los otros, que te lleven a una acción, que te lleven a la caridad, que te lleven a ayudar. Son las tareas que hay que seguir en este proyecto de reforma íntima para cada día ser mejores seres humanos y mejores almas que estamos en nuestro camino de redención. Bueno, esos son los temas del día de hoy. Espero que les hayan gustado las reflexiones. Pueden consultarlo, ya saben, ahí hay que descargar, ahí les dejo la liga de descarga del Evangelio según el Espiritismo. Descárguenlo, imprímanlo, estudianlo, subrayenlo, háganlo suyo, porque este es un libro de consulta diario para tenerlo en su casa, para leerlo, porque siempre tiene las palabras de consuelo que nosotros necesitamos en este valle de lágrimas. Así es que por mí el día de hoy es todo y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Bye.